We can stop HIV, Iowa. Everyone has a role to play in stopping HIV. Unfortunately, there are barriers that make our job a little more difficult. Stigma is one of our biggest challenges. According to a survey, 27% of respondents who were living with HIV said they waited to get tested because of the stigma. So we should talk about HIV more. And support people living with HIV. Find out more at stophiviowa.org. Contraparte. Derechos humanos, inmigración y solidaridad en ondacero.es. Existen realidades en países de África en los que se perpetúan las injusticias, las desigualdades y la opresión sobre el pueblo. Un ejemplo histórico también lo presenta a día de hoy Guinea Ecuatorial, donde las libertades personales y las oportunidades son una de las principales carencias provocadas por la implacable dictadura del mandatario Teodoro Obiang. En esta clase de contextos, lo habitual es que quien piensa de forma diferente, con criterios distintos al aparato que gobierna o gestiona las instituciones, ve amenazada su vida. Se llega al máximo nivel de injusticia simplemente por expresar una idea u opinión no coincidente. Y esto es una constante en este rincón de África Occidental. Ante esto, notables representantes de ámbitos tan dispares como la política, los movimientos sociales, los que quedan en activo, o la cultura, no tienen otro remedio que buscar el exilio para salvaguardar su integridad y, por supuesto, su dignidad como seres humanos. Entre los múltiples casos encontramos a Juan Tomás, escritor de Guinea Ecuatorial, reconocido a nivel internacional, que buscó asilo en un país como España. Una situación que, desde luego, merece una amplia conversación aquí en Contraparte. Juan, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días y muchas gracias. Igualmente. Oye, sumamos ya 10 años fuera de Guinea, una década, se dice muy rápido, ¿no? Sí, bueno, en realidad si no hubiera estado haciendo alguna cosa o escribiendo o hablando con gente, me hubiera parecido muchísimo tiempo. Lo que pasa es que al estar inmerso en actividades, pues el tiempo pasa rápido. Y uno no sabe en qué invirtió efectivamente esa cantidad de tiempo, pero sí, efectivamente es mucho tiempo. En 2011 te ves obligado a abandonar Guinea Ecuatorial, la situación es insostenible. ¿Cuáles fueron los motivos de tu marcha forzada? En 2011 fue cuando se inició lo que se llamó periodísticamente la Primavera Árabe. Y mientras aquello se estaba produciendo, una delegación del Parlamento español iba de visita a Guinea Ecuatorial. Entendí que como el dictador de Guinea debió sentir que pues la situación era peligrosa para él, toda vez que los ciudadanos del norte de África se desembarazaban de sus dictadores. Y eso podría contaminar, como dijéramos, la situación de Guinea. Pues entendí que aquella visita era una forma de apoyarlo, porque no venía a cuento que una delegación tan grande de más personas hicieran la visita en ese momento determinado. Entonces, no sé si otras personas lo leyeron así, no supe qué hacer, y fue que escribí una carta responsabilizando al jefe de esa delegación, al presidente del Parlamento de aquel entonces, José Bono, y me declaré en huelga como protesta por aquel hecho. Y bueno, una huelga es algo nuevo para un país en que no se acostumbraba a ver gestos de protesta, y entonces durante la misma pasaron cosas que yo dije, bueno, si me pasara algo más allá de una huelga de hambre, que también ya era fuerte, las personas que creíamos que deberían decir algo, que dijéramos algún embajador
o por ejemplo incluso mismo el mismo embajador español, esas personas no dirían nada y se levarían las manos y entenderían que aquella era una cuestión interna del país. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales abandoné Guinea y que estoy en España actualmente. Llegas a España buscando, evidentemente, asilo, ¿no? Sí, bueno, teóricamente yo debía haber pedido asilo, pero primeramente yo debía pedir un papel para estar legal. Lo que pasa es que tuve tantas dificultades que me aconsejaron que yo tomara la vía del asilo. Pero esta vía no me gustaba porque cuando lo pides y si te lo conceden, no te permitían volver al país toda vez que alegabas algunas razones para pedirlo. Entonces esa fue la razón por la que no lo hice. Estuve un tiempo sin lo que se llama eufemísticamente papeles, sí, un tiempo, y luego los conseguí y que me permitieron estar en España bajo el techo de la legalidad. Entiendo que desde tu salida no has podido regresar al país, ¿o sí? En mi caso, sí, como yo rechacé pedir el asilo para que aquello no se diera, desde 2014 más adelante, yo he estado yendo a Guinea cada verano o anualmente, y solamente esta dinámica se cortó con la irrupción de la pandemia, que impidieron muchos movimientos e hizo que, replanteara esa regularidad en el vieja Guinea. De hecho, la pandemia me pilló en Guinea, y el confinamiento duro de España no lo viví porque yo estaba en Guinea Ecuatorial, en Malabo en concreto. Bueno, estar en Guinea Ecuatorial es un confinamiento duro, pero todos los días, ¿no? Y durante bastantes años. Sí, y según que, el confinamiento también se hace virtual o que dijéramos mental, toda vez que como no hay espacios habilitados para algún tipo de expresión, entonces el que tuviera algún tipo de inquietud sería una persona que aunque no se lo dijeran, se sentiría marginado al sentirse como dijéramos un símil, un pez fuera del agua, toda vez que está viendo las cuestiones que se debería abordar y que no se abordan porque el silencio o el silencio se impone y quien lo rompa sufre las consecuencias, aunque no fuera inmediato, pero las sufre. Desde 1988 llevas escribiendo dentro y fuera del país, ¿no? Sí, donde esté yo escribo y no... Me corrijo, Juan, llevas publicando, porque escribiendo igual llevas muchos más. Sí, escribir es más fácil y publicar para un guineano es más difícil, sobre todo porque tiene por referencia del mundo editorial español y pensar que si un guineano tiene problemas para entrar en España por la cuestión de los papeles, acceder a las editoriales y todo esto también es mucho más difícil. Y aunque el guineano estuviera en España, entonces he hecho esfuerzos para tener algún tipo de visibilidad. Y yo mismo creo que los trabajos que tengo, aunque modestamente tengo que decirlo, yo creo que merecen muchísimo más difusión de lo que tienen. Luego hacemos un repaso de todas las obras o de los últimos proyectos, si te parece, también para invitar y para sugerir a que se asomen a tus obras y a tus libros, pero antes preguntarte, en esas idas y venidas a Guinea Ecuatorial, supongo que habrás mantenido contactos con la intelectualidad del país. ¿Quién queda ahí todavía? En realidad esos países no suelen tener lo que dijéramos intelectualidad, porque los que destaquen son personas que han estudiado y muy pronto entienden que
si se desmarcan de la corriente general, de lo impuesto por el régimen, no vivirían o vivirían mal. Entonces sí que hay alguno que pudiéramos llamar intelectual, y si no se alinea inmediatamente, pues está fuera del mercado del trabajo, que dijéramos, y entonces pues no puede producir, porque Guinea Ecuatorial también, hay que saberlo, es un país que no tiene una estructura que permita la discusión de ideas, o incluso de las ideas propias del régimen. Entonces, pues, la gente que podríamos llamar con algún tipo de formación para que se pudiera llamar intelectual, estos mayormente están en instituciones del régimen, podríamos decir que los que son académicos de la lengua, que Guinea Ecuatorial tiene una academia, podrían ser intelectuales, pero estos no podrían ser disidentes intelectuales, toda vez que hay como un apadrinamiento del régimen a la academia. Entonces, el contacto que he tenido sería con algún opositor ocasional o alguna persona libre que creyera que había que hacer algo, había que agitar o iniciar actividades dentro del activismo pacífico en Guinea Ecuatorial, en Malabo en concreto, donde vivimos, y esto es lo que he hecho. De hecho, por ejemplo, hubo uno de esos años en que Guinea Ecuatorial asumió la organización del evento del Deportivo de África, o sea, la Copa Africana de Naciones, pero en contra de las recomendaciones incluso de la OMS, porque en aquel momento había la emergencia del ébola, y Marruecos, que era el país que debía organizarlo, lo rechazó, dijo que no estaba en condiciones para asumir un reto tan grande en aquellos momentos. Y Obiang, que es una persona que siempre ha querido mostrarse internacionalmente, lo asumió. Recuerdo que unos compañeros y yo fuimos a la calle, algo que tampoco es habitual, a colgar pancartas y a escribir en las paredes donde pudimos en contra de ese evento. Bueno, ese es el tipo de actividades que he hecho en Guinea cuando hemos encontrado personas para hacerlo. ¿En algún momento te han amenazado, te han perseguido, te han advertido de que tus posiciones, de que tus ideas, de que tus expresiones no estaban alineadas con el sistema? No, yo creo que, en mi caso, yo creo que ya no lo harían, porque ya lo que pensaran, lo que tuvieran pensado, ya está decidido. En caso como el mío, suele estar a la espera de que se ejecute lo que tuvieran pensado. Entonces, a mí no me llama nadie para decirme, oye, deja de hacer esto, porque saben que yo no lo haría. Entonces, como por otra parte, yo no soy una persona que ha estado asalariada bajo su sistema laboral, entonces no han encontrado esta vía para infligirme un castigo. Entonces, bueno, podemos decir que lo que pensaban para mí lo tenían pensado, y solamente no les di la oportunidad. Quiere decir que como tampoco vivo ahí, entonces pues cada vez que voy y entro y salgo, pues pierden la oportunidad para castigarme. Pero en todo caso, si viviera ahí, si persistiera en residir ahí, sería muy difícil para mí, porque no encontraría según qué tipo de trabajo. O sea que el mercado laboral estaría cerrado para mí, pero estaría cerrado para unos niveles que creíamos que no está controlado por el gobierno, que sí lo está. Por ejemplo, alguna empresa con titularidad o creíamos multinacional o claramente extranjera, no podía contratarme, porque el gobierno también tiene sus manos ahí. ¿Y cómo vive el resto de la gente, de la sociedad guineana, más allá de los mencionados intelectuales o de las personas con inquietudes culturales, sociales o políticas? ¿Cómo se vive a día de hoy? ¿Todavía se ahonda más esa brecha de pobreza? Sí, ahonda más, porque pasó una cosa que dijeron que las empresas creyeron que el petróleo sobrante
ya no daba para que sintieran que si seguía siendo rentable. Entonces hubo como que una retirada importante de las que había. Entonces esas empresas se empleaban incluso para personas, daban empleo a personas que no estaban formadas en nada. Por ejemplo, gente que solamente podía barrer un patio o bien vigilar un patio ocupado por alguna persona extranjera. Ujú. Entonces entonces eso hizo que aumentara el paro. Y como el dinero no se había gestionado para que dijéramos que la emergencia económica permitiera que algo siguiera funcionando, se dio el bajón y mucha gente que ganaba un poco por el hecho de que se estuviera exportando el petróleo dejó de percibir esa pequeña cantidad, y entonces la miseria llegó a muchas casas. La gente de la oposición, sí que hay partidos de la oposición, o al menos uno, sabe que, bueno, cuando me preguntan por ello, digo que, bueno, si Guinea es dictadura y es dictadura real, no tiene mucho sentido hablar de la oposición, porque Obiang y su gente no permitirían que hubiera unas elecciones en las que gane una dictadura, salvo que un estamento internacional comprometido haga algún tipo de presión que permita que se den unas elecciones libres y a las que gane la persona o el grupo, la idea más votada. Eso no es el caso de Guinea Ecuatorial, y entonces las personas sufren muchas necesidades. Y bueno, el hecho de que Guinea Ecuatorial sea un país africano en el que muchas veces encuentran algún tipo de ayuda en la red familiar, permite que muchas personas no mueran físicamente, pero francamente muchos no lo pasan bien. Poco o casi nada se puede hacer en esas condiciones. Guinea Ecuatorial, que efectivamente está con una economía o un acceso a la economía interna pues muy limitada y sobre todo muy controlada por el gobierno de Teodoro Obiang. ¿Te parece que hablemos de proyectos de Juan Tomás, como por ejemplo el patio, que recibió el respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional? ¿Qué tal fue la experiencia? Sí, ocurrió que hubo un tiempo que existía una entidad, una institución que se llamó Centro Cultural Hispano-Guineano. Teóricamente se entendía que debía haber en la dirección, en la gestión, una parte guineana y la parte española correspondiente, pero la guineana solamente se indicaba a dar como consigna sobre lo que no se podría decir, cosas de esta tal. No creo que aportara mucho. En todo caso, se siguió llamando así. Y cuando conocí el centro, había ahí gente como un poeta llamado Siriaco Boquesa, o un hombre más conocido que él, que es Donato Ndongo, que gestionaban lo que sería una manera de que hubiera un interés por un espacio de expresión de los guineanos y de los que tenían inquietudes claramente literarias o artísticas. Pero con el tiempo el país fue cambiando, y además el régimen cada día se hacía más duro, más intransigente, y se fueron, Donato se fue y también Siriaco se fue, y me quedé encargado de la revista, porque cuando ellos estaban, yo era una persona que empezaba a hacer pinitos, como se suele decir, en el campo de la escritura, y creyeron que, deberían tenerme cerca. Fue esa la manera en que supe lo que se hacía en la revista, y cuando se fueron me encargué porque no había otra persona, y así que mi nombre se asoció a la revista El Patio, que fue como una manera de recoger las inquietudes artísticas incipientes en aquella Guinea Ecuatorial. A día de hoy, ¿en qué otros proyectos estás sumergido, estás inmerso? No, yo creo que escribir cada mes o cada día o cada año es un proyecto de larguísimo plazo, toda vez que, como yo suelo decir, que saben, un escritor escribe porque un libro le llama. Entonces, cuando uno es escritor y cree que
esto es lo que tiene que hacer, puede hacer tiene algún proyecto anexo, lo que sea, pero el escribir da para ocupar todo el tiempo del mundo hasta acabar el cómputo del tiempo, así que escribir cada día es ya suficiente. Piensan que yo he escrito, ahí tengo inéditos y libros publicados, hago constantemente sesiones para entrar en contacto con editoriales, y yo he estado escribiendo en la revista Frontera D. La revista Frontera D la dirige yo creo que es gallego, de hecho, sí, se llama Alfonso Armada. Alfonso Armada, sí, que es el presidente de Reporteros Sin Fronteras en España. Efectivamente. Y combinar el pensamiento de la situación del país con la redacción de mis libros y ocasionalmente escribir una entrada para Fronteras es mucho trabajo, aunque me da tiempo para hacer más cosas, pero el resto de cosas que he hecho, por ejemplo, al finales o al principio de la pandemia, porque ocurrió que nosotros estrenamos la película y empezó la pandemia, fui protagonista del documental El escritor en un país sin librerías. Yo creo que se rodará en estos eventos de Acampa, y no sé si tienen la información. Sí. Y con esta película hemos tenido que ir a los sitios que nos acogían para abrir debates después de la proyección, y esto es lo que hemos hecho. Lamentablemente la pandemia impuso su ley y nosotros limitamos esa actividad en lo poco que se nos permitió, pero ojalá otros eventos u otras festivales, otros cines, otros colectivos lo acojan. Y para responder a la pregunta, he estado metido en ese de que voy a los sitios donde se proyecta para que la gente sepa que Guinea Ecuatorial existe, porque insisto que nadie ama a lo que no conoce, y así que habiendo esas vinculaciones históricas entre España y Guinea Ecuatorial, no tiene sentido que haya todavía tanta gente que lo desconozca. El quinto encuentro internacional Acampa, que efectivamente cuenta con la participación de Juan Tomás, de este escritor de Guinea Ecuatorial. Quería preguntarte algo obligado, más allá de tus proyectos, más allá de la realidad de Guinea Ecuatorial, porque formas parte de la sociedad española, estás en convivencia en este territorio, y en este territorio también se dan episodios y, por supuesto, casos de racismo. ¿Cómo vives esto, Juan? Esto está complicado porque en realidad parece ser que que el mundo ahora es un gallinero, y entonces como en cada rincón salta la espita y todos salen en estampida. Parece ser que algunos se arrogan la potestad de decidir quién se mueve, quién entra, y la población cree que poco a poco tiene que asumir ese rol, cuando realmente un particular no debería impedir que haya ningún flujo. Si me da pregunta en concreto por si he sufrido episodios de racismo, lo he visto, pero pero lo que yo pueda decir que he percibido no es algo que me pueda afectar, que me impida ningún tipo de actividad. Pero, ¿sabes? Cuando se suele decir, ahora mismo no me sale la frase hecha, es que yo soy escritor, y no soy menos escritor que muchos escritores españoles, y tampoco soy más, y el hecho de que se me conozca poco tiene que ver con el hecho de que se silencian según qué, para que no vaya a ocurrir o que no se vaya a decir que también tenemos escritores de según qué lugar entre nosotros, ¿saben? Entonces, si no se sabe que Guinea Ecuatorial existe, es porque no es casualidad. De hecho, en España hubo oficialmente lo que se llamó la ley de silencio, por la cual no se hablaba de Guinea Ecuatorial en los medios informativos. Así que eso nos afecta todavía, aunque la ley se derogó. Yo creo que un poco después de que muriera Franco. Así que si
personalmente no he sufrido episodios de racismo. Sé que otros lo han vivido, pero nosotros sufrimos otro tipo de marginación, sobre todo los que escribimos. Bueno, pues recomiéndanos alguna obra o algunas de tus obras para cerrar esta entrevista, Juan. La obra mía más conocida se tradujo al francés y al inglés, y también al finlandés. Es una obra que escribí en español, se publicó en Calambur, se titula Arde el monte de noche. No debería haber pasado sin pena ni gloria en España, porque que se tradujera al francés, al finlandés y al inglés no es casualidad. Lo más probable es que no esté disponible el Arde del monte de noche, pero que escuche ahora cualquier editor y que muestre interés por ese libro. Uh-huh. Después recientemente he publicado Cuando a Guinea se iba por mar. Lo publiqué con una editorial que se llama Carena en Barcelona, y es un libro que está disponible y cuenta las relaciones entre españoles y guineanos en la época todavía colonial. Entonces es un libro que cualquier español interesado por Guinea debería leer. Y seguidamente escribí un libro que titulé Red Burdel, que se ambienta en una zona no muy definida de África, pero de África del Este, y habla de cuestiones en las que hay metidas a personas africanas y con asiáticos, y con especial protagonismo de un sargento americano que estuvo en la guerra de Indochina, supongo. Así que todos esos libros ambientados en África, aunque no estuvieran ambientados en África, son muy buenos para que la gente haga una inmersión por otra literatura que ellos no están habituados a leer. Y eso es algo que se lee normal y que no debiera ser tan marginado como está ocurriendo. Pues recordamos esos dos títulos, Red Burdel, del que nos hablaba este último Juan, y también Cuando a Guinea se iba por mar, y queda pendiente que algún editor se interese también por publicar Arde el monte de noche, que es otra de las propuestas, otro de los proyectos de Juan Tomás, que ha participado en ese 5º encuentro internacional Acampa, y que es uno de los escritores de Guinea Ecuatorial, que ya reside en España desde hace 10 años, que conoce muy bien esa realidad y que a su vez ha sufrido, como no, las diferentes consecuencias de pensar de manera diferente con respecto al sistema que allí tiene instaurado desde hace décadas Teodoro Obiang y todo su aparato. Juan Tomás, que vaya muy bien, gracias por atendernos y por tu tiempo, gracias por asomarte a esta ventana de Contraparte. Muchísimas gracias, y bueno, ojalá todo vaya mejor para todos en este mundo últimamente convulso. Mucha suerte. Adiós. Contraparte, con Juan de Sola, en OndaCero.es. The holidays start here at Baker's, with a variety of options to celebrate traditions old and new. Whether you're making a traditional roasted turkey or spicy turkey tacos, your go-to shrimp cocktail, or your first Cajun risotto, Baker's has all the freshest ingredients to embrace your traditions. Baker's, fresh for everyone. We've locked in low prices to help you save big store-wide. Look for the locked in low prices tags and enjoy extra savings throughout the store. Baker's, fresh for everyone.